Señor, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre amado, por lo que nos diste en esa cruz. Gracias, Señor. El mundo tiene tanta historia, pero lo más importante de toda la historia pasó en esa cruz. Gracias, Dios, por lo que hiciste, Padre. Los hombres se pelean, los hombres se quieren el poder, ignoran, Dios, que hace 2000 años usted pagó en esa cruz el precio por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Dios, que quede muy claro esta noche que nadie puede ganar su salvación. Que nadie, Señor, por lo mejor que se pueda aportar, ante ti puede ganar algo, Señor. Tu palabra enseña que nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia, Padre. Somos pecadores, Dios. Y te ruego, Señor, en nombre de Jesús, nos dé inteligencia, sabiduría para anidar la doctrina hoy día en nuestro corazón. Y saber, Dios, que nada nos puede quitar tu salvación. Las preguntas son otras, Señor. Y eso es lo que tenemos que hoy día estudiar. No es preguntarnos si tu salvación es segura. La pregunta correcta es si somos salvos. Te pido, Dios, que nos ayudes, Padre, porque son cosas difíciles de entender y de enseñar. Hay muchas cosas que requieren concentración. Te pido, Dios, por todos los que están aquí, los que vienen en camino, que puedan tener concentración y así entender tu palabra, Dios, que a veces nos causa duda. A veces tu palabra, Dios, no es tan clara. Necesitamos de un estudio mayor. Te pido, Dios, que seamos fieles contigo y no inventemos cosas humanas, Señor, para controlar a las personas. Te pido, Dios, que nos bendiga. Por Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, como les mandé a decir, necesitaba llegar temprano porque hoy día no vamos a cantar, vamos a estudiar. Hoy día no es una predicación, hoy día es un estudio. Me he dado cuenta, hermano, que nuestra iglesia como crece y crece y crece, el tema del discipulado no es tan masivo. Incluso las personas discipuladas, una vez que se discipulan, después se olvida uno de esas cosas, hermano. Pero hay cosas que son fundamentales, hay enseñanzas, doctrinas que son fundamentales, que todos nosotros debiéramos conocerlas para que nadie nos engañe. Mire, me pasaron dos cosas por las cuales dije, ya, esto tengo que enseñar a la iglesia. Yo no soy mucho de enseñar esto, hermano, porque no los quiero aburrir. Yo prefiero captar la atención de todos a de un grupo pequeño. Pero hace un tiempo una hermana me escribió y me dijo que una persona que venía a esta iglesia le había mandado un video donde se enseñaba otra cosa y le decía que aquí nosotros enseñábamos algo falso. Rápidamente yo le devolví varios versículos a la hermana y le dije, mire, esto dice la Biblia, hermana. Esa persona le estaba diciendo a ella que donde ella va ahora, a otra iglesia, le decían que una persona, una vez que salva, ya no tiene que pedir perdón nunca más, porque ya es salva. Pero en 1 de Juan, la Biblia claramente dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Solamente esos dos versículos, hermano. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia, Juan le está hablando a la iglesia. ¿Y para qué decirle eso a la iglesia si la iglesia ya no tiene que pedir perdón? No, eso es falso, hermano. Nosotros tenemos que pedir perdón hasta que nos muramos, hermano. Y cada día debemos pedir perdón porque somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los inconversos? En que no practicamos el pecado. Ahí está la diferencia. Nosotros no practicamos el pecado, caemos, pero no lo practicamos. No es parte de nuestra vida. No son nuestras costumbres el pecado. Por ejemplo, la mentira. Hay personas que mienten y su es su forma. Ellos por todo mienten. Nosotros sabemos que eso es pecado y que tenemos que alejarlo de nuestra vida, pero eso no quiere decir que de repente, por temor o porque estamos desprevenidos, decimos alguna mentira y luego nos arrepentimos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, esa mujer, que es la hermana, yo creo que no es hermana, Yesenia Rivero, creo que era no Rivero, Yesenia, ¿cuál es el apellido de ella? Menay, era una chiquitita que también tenía conflicto aquí con otras doctrinas y porfiaba.
finalmente se fue a otro lado, hermano, y ya está creyendo otra cosa, y es peligrosa porque se está comunicando con gente de nuestra iglesia. Y si usted no está firme en lo que cree, o no sabe lo que cree, va a terminar dudando, porque va a pensar que aquí lo engañamos. Así también me encontré con una hermana, yo lo dije el domingo, que yo mismo la gané para Cristo, hermano, la traje a la iglesia, y ella está estudiando ahora con los testigos de Jehová, porque dice que aquí no aprendió nada. Chuta, imagínense cómo me siento yo, de que alguien diga que aquí no aprendió nada. Pucha, bueno, ella dice que aprendió harto con los testigos de Jehová, dice. Bueno, ya eso no tiene que ocurrir, estudiamos doctrina, y usted sepa bien lo que nosotros creemos. Hoy día vamos a hablar de la seguridad de salvación. Esa es la doctrina de hoy, la seguridad de salvación. ¿Cuál dijimos el miércoles pasado que nuestra doctrina fundamental, la principal? El Evangelio. Esa es nuestra doctrina fundamental, el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio principalmente habla de nuestra salvación, de cómo nosotros nos salvamos, cómo vamos al cielo. Usted le pregunta a una persona, si te mueres hoy, ¿dónde vas? Un bautista debiera contestar con firmeza y decir, yo me voy al cielo porque Cristo murió por mí en esa cruz y pagó mis pecados. Amén. Esa es la respuesta, no hay otra respuesta, esa es la respuesta. Jesucristo pagó mis pecados en la cruz, por eso yo me voy al cielo. Esa es nuestra doctrina fundamental, el Evangelio, ¿cierto? Vamos a repasar un poquito 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1 dice la palabra de Dios, mostramos los versículos nomás hoy día para ir más rápido. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿cómo somos salvos? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Salvos. Son palabras que para muchos no las van a entender. Hay gente nueva que nunca ha estudiado la Biblia. Nuestra iglesia siempre está ganando almas. Pero usted se va a encontrar con palabras importantes en la Biblia, y una de esas palabras es salvo o salvos. Viene de la palabra salvación, po. Salvo es la persona. La salvación es la situación, es la acción. Nosotros somos salvos. Está hablando de una persona salvada. Y ya vamos a ver de qué. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado, esto, ¿se fija? Porque primeramente, es decir, esta es nuestra doctrina fundamental, esto es lo primero. Primeramente, esto es lo primero. Mucha gente llega a la iglesia, quiere aprender del Apocalipsis, hermano, quiere que le enseñemos acerca del matrimonio y de una pila de cuestiones. No, esto es lo primero. Usted primero tiene que aprender esto para que pueda entender lo demás. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es discipulado número 1. El discipulado número 1 se llama salvación. ¿Cuántas personas no tienen ese discipulado en la iglesia? Levanten su mano. ¿Han hecho el discipulado número 1, salvación? ¿Quiénes no lo han hecho? Levanten su mano. El primero. El primero. Ya, eso es un coscorrón para sus jefes de ruta, hermano. Ellos debieran preocuparse de enseñarles. Pero, si ustedes no quieren, ya no es culpa de él. Ya no es culpa de él. O sea, la gente floja. Y sobre todo se sacan los pillos con que son viejos, con que ya no tienen memoria. Hermano, todo cristiano debe saber esto, porque si no, no es salvo, hermano. O sea, si yo no sé por qué me voy al cielo, hermano. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué venía la iglesia? Si esto no es religión. Mire, hay un montón de versículos que hablan de esto mismo. Por ejemplo, Juan 3:16, que es clave, hermano. Juan 3:16. Nuestra doctrina fundamental es la salvación, es el Evangelio. Y Juan 3:16, que es un pasaje real conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué hay que creer de Él? ¿Qué se debe creer? No, pues no me diga en Él, pues. Eso no es una respuesta. ¿Qué debo creer de Él? Lo dice el versículo, por hermano. Que murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No basta con decir creer en Él. Hermano, los católicos y otras religiones también hablan de un Jesús. No es nuestro Jesús. El Jesús de los católicos no los salva. No los salva. Un católico, hermano, tiene que portarse bien para irse al cielo.
Y le voy a demostrar que otras religiones piensan exactamente lo mismo y son cristianos, protestantes o evangélicos. Nosotros siempre estamos haciendo la diferencia entre católico y evangélico. Hermano, no haga esa diferencia. Nosotros hoy día vamos a aprender que hay muchos evangélicos que creen lo mismo que los católicos, hermano. Lo mismo. Pero están camuflados, disfrazados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando? Está hablando del cielo, está hablando de la eternidad al lado de Dios. ¿Cómo una persona puede estar al lado de Dios eternamente? Creyendo en Él. ¿Qué? En el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Versículo 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Todo este tema de la doctrina fundamental, que es el Evangelio, en sí conlleva muchas áreas. Nosotros podemos decir que nuestra doctrina fundamental es que Jesucristo murió por nosotros, para pagar nuestros pecados. Amén. Pero ¿qué significa eso? No tan solo eso, sino que también significa, como dice el versículo 18, que el que en Él cree no es condenado. O sea, una persona salva ya no está condenada. ¿Condenada a qué? ¿Condenada a qué? Al infierno. El infierno está en la Biblia, aunque algunos no lo crean, está en la Biblia, hermano. Y aunque no te lo pueda mostrar aquí, esto es por fe. Está escrito. Puedo tomarme un culto para demostrarte que el infierno es real, pero no es la idea de este momento, ¿cierto? Entonces el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los budistas? ¿Y qué pasa con los hindúes? ¿Y qué pasa con los musulmanes que no creen en Jesús? De acuerdo a esto, ¿qué pasa con ellos? No, hermano, usted no dude, no se ponga a pensar, que el diablo no lo engañe y le diga, pero Dios es amor. ¿Cómo Dios va a mandar tanta gente al infierno? Lea la Biblia, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La salvación es para todos, sin excepción, pero muchos no lo van a aceptar. Muchos no van a querer sacar sus dioses para adorar al Dios verdadero. Entonces, como dice el versículo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36, Juan 3:36. Fíjate que la Biblia no habla así como preguntando, la Biblia asevera que esto es así. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 4:12. Hechos 4:12, habla un poco afirmando esta doctrina fundamental que es el Evangelio, que a través de Cristo somos salvos. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Ninguno. Ni siquiera tú. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Están entendiendo la idea, cierto? Solo en Jesús hay salvación. ¿Y qué de Jesús? En su obra redentora en la cruz. La muerte en la cruz de Jesucristo pagó nuestros pecados. Amén. Esa es nuestra doctrina fundamental. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Son todos estos versículos para afirmar lo que nosotros creemos, hermano. Ahora, cuando usted hable con muchos evangélicos, le van a decir lo mismo, pero le van a agregar algo. Yo comencé hablando de lo que la Biblia afirma, de que por qué somos salvos. Y muchos evangélicos le van a decir lo mismo, pero luego yo le voy a mostrar cuál es la diferencia, ¿ya? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, aquí le agregamos otra cosa, que es lo más importante de la muerte en la cruz de Jesús, su sangre, porque es su sangre la que es como el dinero. Con la sangre Cristo pagó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su sangre es diferente a la de nosotros, es verde. No, pues la sangre de Él es diferente a la de nosotros, sigue siendo roja, pero ¿cuál es la diferencia? Que es sangre sin pecado. Es sangre sin pecado. Oye, hablando un poquito de esto, miren, dicen los médicos
que todo lo nuestro está en el ADN. El ADN va en la sangre. Y que al final uno termina siendo como el papá. Y adquiere todas las características del papá, la mamá, ¿cierto? Mira, eso bíblicamente es casi así. La Biblia enseña, hermano, que nosotros vamos a ser somos a la imagen de Adán. Y siendo más cercanos, somos a la imagen de nuestro papá y nuestra mamá. Se traspasa el pecado de los padres a los hijos. Jesucristo no tuvo papá y mamá como nosotros. María no es una madre como ustedes, las mujeres. María solamente puso su cuerpo. Ni un óvulo de María engendró a Jesús. Ni un óvulo, hermano. Solamente María fue escogida y el Espíritu Santo, dice la Biblia, engendró a Jesús en María. Amén. El ADN de Jesucristo es como el ADN de Dios, santo, sin mancha, sin rebeldía, sin mentira y todo lo que usted sabe, ¿ya? Mira, hay un montón de versículos, un montón. Tengo, por ejemplo, si leemos el versículo 10 de Romanos 5, el mismo que estamos ahí, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, hay muchos versículos que hablan de esta doctrina fundamental de que en Jesucristo está la salvación. Y podríamos estar todo el día mostrando versículos tras versículos que hablan de esta verdad. Pero ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de ser salvo? Ya lo mencioné en Juan 3:18. ¿Qué significa esto de ser salvos? Primeramente, como dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Entonces, primeramente, ¿qué significa esto de ser salvo? Que ya no estamos condenados, ¿cierto? ¿Qué hace la fe en Cristo? Te libra de la condenación. En realidad, hermano, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador y cree en su obra redentora, es decir, lo que hizo en la cruz, pasan un montón de cosas. O sea, lo más básico es que la doctrina fundamental es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección para nuestros pecados. Pero cuando una persona acepta a Jesús pasan muchas cosas. Una es que ya no estamos condenados. Otra, Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo desde Dios. Nosotros decimos que nos vamos al cielo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador y se arrepiente, pasan muchas cosas. Ya no estamos bajo condenación, pero también nosotros decimos que vamos al cielo. ¿Pero qué significa ir al cielo? En Apocalipsis 21, la Biblia describe una ciudad que va a descender a la nueva tierra y al nuevo cielo, una ciudad donde todos los salvos van a vivir eternamente con Dios. Dice en el versículo 27, no entrará en ella, en esta ciudad a la cual vamos a ir todos nosotros. ¿Lo creen o no? ¿De verdad lo creen? Hermano, cuando uno lee esto, hermano, se pone en jaque la fe, porque son cosas muy maravillosas. Pero dice aquí que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, una persona cuando recibe a Jesús ya no está condenada, va al cielo y más encima es inscrita en el libro de la vida del Cordero. Es inscrita en el libro de la vida del Cordero. Importante lo que le estoy enseñando, porque ahora vamos a entrar a un punto donde la gente que no cree esto se afirman de este asunto, ¿ya? Los que aceptan a Cristo no van al lago de fuego. Además, otra cosa importante, Hechos 3:19. Hechos 3:19, que muestra este versículo. En Hechos 3:19, muéstramelo por favor, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean, ¿qué? ¿Qué otra cosa ocurre cuando una persona acepta a Jesús? Es salvo, no es condenado, es inscrito en el libro de la vida, va al cielo. ¿Y qué más? Sus pecados son
borrados. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué otra cosa pasa cuando una persona acepta a Jesús? Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, una persona que acepta a Cristo, además, somos declarados por Dios nuevas criaturas. Aunque tu mamá vea que soy el mismo feo, pero con Dios somos una nueva criatura. Amén. Y algo muy importante que está en Juan 1:12, que otra cosa más nos pasa cuando aceptamos a Jesús. En Juan 1:12, versículo muy popular, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Entonces, cuando recibimos a Jesús, ¿qué somos hechos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos hartas cosas ya, ¿se fijan? Hartas cosas que usted puede aprender con esta primera doctrina. Nuestra doctrina fundamental es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y cuando una persona recibe y acepta a Jesús, ocurren muchas cosas. Ya no está condenado, es inscrito en el libro de la vida, vamos al cielo, hermano. Es declarado nueva criatura, sus pecados son borrados y es declarado hijo de Dios. ¿Ya? Y podemos seguir hablando un montón de cosas. Ahora, esto es un resumen de lo que vimos la semana pasada, o estamos agregando también otras cosas. La pregunta que nosotros nos debemos hacer ahora es si esta salvación es segura y para siempre. Eso es lo que tenemos que estudiar esta noche. Esta salvación, si es segura y para siempre. Yo sé que ustedes van a decir al tiro que sí, porque son bautistas, pero ¿saben por qué sí? ¿Saben por qué sí? ¿Hay algo que nos pueda quitar la salvación? ¿Hay algo que nos pueda quitar la salvación? ¿Y qué pasa con aquellas personas que estuvieron en medio de nosotros y ya no están? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Ah? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con aquellas personas que incluso no son disciplinadas? Nosotros tenemos la esperanza, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, como Dios lo promete, que el Señor disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, si una persona tiene a Cristo, Dios lo va a disciplinar. Pero ¿qué pasa si una persona ya no es disciplinada y se va nomás? ¿Qué pasa? ¿Pierde la salvación esa persona? ¿Por qué no? ¿Ah? O sea, piensen esto, miren. Piensen esto. Entro a la iglesia, me porto bien por un año, aprendo la Biblia, pero después me aburro de esta cuestión y me voy al mundo y las hago todas, hermano, y me entierran en un cajón y hasta ahí llegué. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Pierde su salvación? ¿La salvación se pierde? Ya, es que eso es lo que tenemos que estudiar esta tarde, esta noche. A eso vamos a llegar y vamos a contestar esas preguntas, ¿cierto? ¿Tenemos seguridad eterna? ¿Hay seguridad eterna? ¿La salvación es segura y para siempre? La posición bautista, nosotros somos bautistas, es que sí hay seguridad de salvación. Una persona que una vez recibe a Jesús nunca más va a perder la salvación. Lo voy a demostrar. Pero quiero partir diciéndolo categóricamente que la posición bautista es sí. Hay seguridad de salvación para siempre y lo voy a demostrar. ¿Ok? No es el momento ahora. Espero tener el tiempo para hacerlo. Ahora, ya que la salvación no depende de nosotros, ¿cierto? Porque en el fondo la posición bautista es que sí, ya que la salvación no depende en nada de nosotros, sino que la salvación está totalmente pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario para todos los que creen en Él. Ahora, ¿cómo se demuestra que una persona es salva? Porque simplemente vino acá y se mandó la llorada y dijo yo creo en Jesús. ¿Qué dijo Jesús respecto a eso? Por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Por sus frutos. Entonces, pese a esto, hay religiones, hermano, que también creen en Cristo y su sacrificio, pero no creen que su salvación es suficiente. Miren,
les voy a leer una declaración de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, las cuales son una iglesia que yo respeto harto, hermano, y considero que dentro de los pentecostales son los mejores, en serio. Ellos declaran esto. Mire, todos ustedes lo pueden ver en internet. Dice: en vista de la enseñanza bíblica, según la cual la seguridad del creyente depende de una relación viva con Cristo, en vista del llamado de la Biblia a una vida de santidad, en vista de la clara enseñanza según la cual un ser humano puede ser borrado del libro de la vida, y en vista del hecho de que alguien que haya creído por un tiempo puede caer y alejarse, el Concilio General de las Asambleas de Dios no está de acuerdo con la posición de seguridad incondicional, la cual sostiene que es imposible que se pierda una persona que antes ha sido salva. Esto es lo que ellos publicaron. En otras palabras, ellos no creen que la seguridad sea segura, que la salvación sea segura. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, ellos dan dicen cinco cosas por las cuales la salvación no es segura. Parten diciendo: en vista de la enseñanza bíblica según la cual la seguridad del creyente depende de una relación viva con Jesús. Y yo quiero saber dónde dice eso la Biblia. ¿Dónde dice que la salvación depende de una relación viva con Jesús? ¿Debemos tener una relación viva con Jesús? ¿Debemos tener una relación viva con Jesús? Piensa lo que te estoy diciendo, hermano. ¿Debemos tener una relación viva con Jesús? Amén. Pero ¿dónde dice que por esa relación nosotros somos salvos? Eso no está escrito en una parte. También ellos dicen, en vista del llamado de la Biblia a una vida santa. ¿Debemos tener una vida santa? Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿dónde dice la Biblia que por esa vida santa nosotros somos salvos? No lo dice en ninguna parte en la Biblia. También ellos dicen, en vista de la clara enseñanza en la cual un ser humano puede ser borrado del libro de la vida. Aquí hay que meter el diente, porque esto sí lo dice la Biblia. Aquí sí, aquí dice la Biblia claramente que una persona puede ser borrada del libro de la Biblia, de la vida. Entonces nosotros tenemos que entrar a ese tema, ¿cierto? Yo podría darle un montón de versículos en este momento, que lo voy a hacer al final, para demostrarles que la salvación no se pierde. Pero yo prefiero empezar desarmando el argumento de ellos. Yo prefiero empezar así. ¿La Biblia dice que una persona puede ser borrada del libro de la vida? Sí lo dice. Por lo tanto, si una persona puede ser borrada del libro de la vida, ¿significa que la salvación se pierde? ¿De acuerdo a eso? Sí, de acuerdo a eso, sí. Entonces ahí viene la duda. Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿Cierto? Mire, en ninguna parte de la Biblia dice que un hombre puede ganar su salvación. No lo dice. De hecho dice todo lo contrario. Mire, en Romanos 3:28 dice, fíjense, aprendan a leer la Biblia, hermano. La Biblia la escribió, obviamente Dios es el autor, pero esto está escrito por hombres. Y los hombres no hablaron locuras, hablaron cosas con inteligencia. Y aquí dice, versículo 28, ¿cómo parte? Concluimos. Es decir, no se hable más. Esto es, concluimos pues que el hombre es justificado, en el fondo se salva, por fe. ¿Y qué fe? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la fe que va a salvar al hombre? El Evangelio. El Evangelio. Aprenda, mira, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué fe? ¿Fe en la Virgen? ¿Fe en el guatón Buda? ¿Fe en qué? No, fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. No lo dice así porque se supone que esto usted ya lo sabe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice ahora? Sin las obras de la ley. En otras palabras, ¿qué es lo que es la ley? No matar, no robar, no codiciar, no adulterar, no levantar falso testimonio, honrar a su padre y a su madre. ¿Qué dice aquí? Que aunque yo no cumpla eso, igual soy salvo por... ¿Y cuál es mi fe?
porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Amén. ¿Está claro, cierto? Entonces, ¿quiénes entonces son salvos, hermanos? Los que logren una vida sin pecado, las personas que logren santidad en su vida, ¿esos son salvos, hermano? ¿Qué esperanza tienen entonces de ir al cielo si al final depende de ellos? Ellos declaran que no pueden creer en la seguridad de salvación porque Dios nos invita a una vida santa, Dios nos invita a apartarnos del pecado, porque tenemos que tener una relación viva con Jesús, hermano. Y entonces, ¿quién va a ser salvo? O sea, ellos dependen no solamente de lo que Cristo hizo en la cruz, sino que dependen de ellos mismos, en el fondo de sus obras. ¿No entienden o no? Y ahí hay una contradicción, porque el Cristo de ellos no es suficiente salvador, el de nosotros sí. Nosotros tenemos un Jesús que es suficiente salvador. El Evangelio nos salva, ¿cierto? Porque si Jesús no es suficiente salvador, entonces podríamos inmediatamente mencionar, hermano, los versículos que hablan de la seguridad de salvación, pero yo quiero hablar del tema del libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 3:5, porque esto sí sale en la Biblia. Ellos dicen que ellos hablan de 5 cosas, pero el punto más fuerte de ellos es el tema de que la Biblia sí enseña que podemos ser borrados del libro de la vida. Si una persona puede ser borrada del libro de la vida, entonces ya la salvación no es segura. Porque la pregunta sería, bueno, ¿y una persona por qué puede ser borrada del libro de la vida? ¿Por qué el Señor te sacaría de ese libro? ¿A quién sacaría de ese libro? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién sacaría de ese libro? No a todos. ¿A quién? ¿A qué tipo de personas? Mira, hay que leer la Biblia. Apocalipsis 3:5 lo dice. ¿Quiénes van a ser borrados del libro de la vida? Según el pasaje que lo dice, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, ¿a quién va a borrar el Señor del libro de la vida? ¿A quién? Hermano, aprendan a leer. Es al revés, po. El que vence no será borrado. Es decir, ¿quiénes son los borrados? Los que no vencen. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Y quiénes son esas personas, hermano? ¿Quiénes son? Mire, vamos nuevamente. Veamos las palabras claves. Nuevamente, dice, el que venciere será vestido. Entonces, la pregunta primero es, ¿cómo una persona se inscribe en el libro de la vida? Ya lo enseñé. ¿Cómo una persona se inscribe en el libro de la vida? ¿Cómo? Cuando acepta a Jesús como su Salvador. Amén. ¿Cuál es la condición para no ser borrado del libro de la vida de acuerdo a este pasaje? Es un versículo. ¿Cuál es la condición entonces para no ser borrado? Dice, el que venciere. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y de qué forma vencemos? ¿A qué se refiere? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. El mismo apóstol Juan escribió 3 libros más, 4 libros más. Entonces, como yo quiero saber qué significa vencer, tengo que preguntarle a él a qué se refiere. Y en 1 de Juan 5:4 nos dice qué es vencer. Recuerden que los que no vencen serán borrados y los que vencen no serán borrados. ¿Cierto? ¿Qué es vencer? Esto es medio enredado, hermano. ¿Están conmigo, no? Ya, ¿quién está ya perdido? ¿Quién se perdió? Estamos tratando de entender por qué la Biblia dice que algunos pueden ser borrados del libro de la vida. ¿Quiénes no van a ser borrados? Los que venzan. ¿Y a qué se refiere? 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Wow, la misma palabra. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué dice? Nuestra fe. Entonces, ¿quiénes son los que vencen?
Entonces, para vencer, ¿qué hay que hacer? Analicemos el versículo. Porque todo lo que es nacido, nacido. ¿Quiénes son los que vencen? Los nacidos de Dios. ¿Qué dice en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los que vencen? Ahí está el punto. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todo aquel que cree y recibe a Jesús es hijo de Dios. Y de acuerdo a 1 de Juan 5, el versículo que estamos leyendo, los que vencen son los nacidos de Dios. Veamos lo que dice 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ya dijimos delante, cuando la Biblia habla de nuestra fe, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es nuestra fe? El Evangelio. Que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Ahí en el versículo 5 de 1 Juan 5 lo dice más claro. Dice: ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, una persona que cree en Jesús y lo ha recibido como su Salvador, ¿puede ser borrado del libro de la vida? No. No. No está hablando de vencer respecto a nuestras fuerzas físicas. Está hablando de la fe en Jesucristo. Dice que el que venciere no será borrado del libro de la vida. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser sacados del libro de la vida? Los que no creen. Entonces aquí ahora se formula otra pregunta: ¿y cómo pueden estar ellos en el libro de la vida? ¿Y cómo ellos pueden estar entonces en el libro de la vida? ¿No se supone que en el libro de la vida solamente estamos nosotros porque recibimos a Jesús? Y aquí aparece otro tema, hermano. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿cuántos libros de la vida entonces hay? Apocalipsis 13, versículo 8. Se supone que todos los salvos están inscritos en este libro, ¿o no? Entonces, ¿cómo un salvo puede ser borrado del libro si no depende de él estar en el libro? Si lo dejamos aquí se forma una gran duda, pero debemos fijarnos en algo importante. Hay otros pasajes que hablan también de este libro. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, ¿este es el mismo libro que aparece en Apocalipsis 3? ¿Por qué no? No basta con decir que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no es el mismo libro? Lo dice el pasaje. ¿Por qué no, Néstor? Sí, pero pero ya te explicaste mal, porque me está diciendo de acuerdo a lo que usted me enseñó. No, tampoco sirve eso, hermano. Y la explicación tampoco es la que estáis diciendo tú, hermano. En serio. Aquí, mire, de acuerdo a lo que ya les he enseñado, ustedes ya debieran decirme si este es el mismo libro o no es el mismo libro. Ya se ve que no es el mismo libro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decís tú, Diego? No, es que esa no es una respuesta. De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, nosotros ahora, la pregunta es: ¿el libro que está en Apocalipsis 3 es el mismo libro que está en Apocalipsis 13? ¿Pero por qué no? No es esa la respuesta. Es tan fácil la respuesta, hermano. ¿Ah? No le escucho yo. Es tan fácil, hermano.
Porque el libro de Apocalipsis 13 dice que es el libro de la vida del Cordero. Tiene apellido. Y el otro solamente dice del libro de la vida. ¿Son dos libros diferentes o es el mismo libro que le ponen una cordero, otro le ponen cordero? Vamos al Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, hablándole a Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué cosas hay en ese libro? ¿Qué cosas hay en ese libro? Este es un libro que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en ese libro? ¿Ah? Absolutamente todo. ¿Estamos nosotros en ese libro? Sí, porque dice todas las cosas. ¿Están los inconversos? Sí. Está todo, todos, está todo y están todos. ¿Qué libro es ese? En el Salmo 69, 27 lo dice más claramente. Salmo 69, 27 dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos, sacados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí la Biblia habla de dos libros. Aquí está hablando de dos libros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se llama el primer libro? El de los vivientes, que también podría llamarse el libro de la vida. Y de acuerdo a este versículo, ¿qué se puede hacer con ese libro? Sacar a las personas de ese libro. Pero aquí aparece la diferencia entre el otro libro, porque dice, y no sean escritos entre los, y de acuerdo a la enseñanza bíblica, ¿quiénes son los justos? ¿Hay algún justo aquí? ¿Hay algún justo aquí? Mire, este versículo es específico, habla de dos libros, y uno en que están todas las personas del mundo, incluyéndonos nosotros. Este es el libro de la vida o de los vivientes, y este será el libro del cual los inconversos serán borrados. Pero está el libro de los justos. Entonces la pregunta que tenemos que hacer ahora, mire, no basta con decir, yo les pregunto, ¿el libro de los justos es el libro de la vida del Cordero? Ustedes, como son mensos, me van a decir, sí. Pero eso no es, así no se responde. No, esa no es una forma, así no se enseña. Que una persona diga que sí, ¿qué me importa lo que digáis tú? Demuéstramelo. Tenéis que demostrármelo. ¿Me entiendes? El libro de los justos es el libro de la vida del Cordero. Sí, sí es el mismo libro, pero tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? La pregunta que tenemos que hacer ahora es, ¿cómo un ser humano es declarado justo? Dice que el libro de los vivientes serán raídos, o sea, ¿de ese libro te pueden sacar? Sí. Y luego dice, y que no sean escritos en el libro de los justos. Hay un libro que es el libro de los justos. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el libro de los justos, ¿cierto? ¿Cómo un ser humano es declarado justo? Hermano, ¿somos justos? ¿Hay alguien inscrito en el libro de los justos aquí? ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. No, ustedes son cobardes, no levanten la mano. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos están escritos en el libro de los justos? En el libro de los justos, significa que usted es justo. ¿Cuántos dicen que no? Ya algunos dijeron que sí. ¿Cuántos dicen que no están en el libro de los justos? No. Ya veamos entonces, veamos. ¿Qué es lo que es ser justo? ¿Estamos escritos o inscritos en el libro de los justos? ¿Qué es ser justo? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De acuerdo a ese versículo, ¿puede haber alguien inscrito en el libro de los justos?
¿De acuerdo a ese versículo? No, porque somos todos pecadores. Pero luego dice en el versículo 24, siendo justificados. Si hablamos de una persona, ¿cómo cambia la palabra? La palabra justificados cambiaría por la palabra justo. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes están inscritos en el libro de los justos? Lo dice aquí, ¿no? Los que han recibido la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5.1. Romanos 5.1. La pregunta que estamos haciendo es, ¿quién está inscrito en el libro de los justos? De acuerdo al Salmo 69. Porque el Salmo 69 nos aclaró la película de que hay dos libros. Un libro que se llama el libro de los vivientes, que también podríamos decir que es el libro de la vida, es lógico, ¿cierto? Y el otro libro que es el libro de los justos. Ya sabemos que del libro de los vivientes, que están todas las cosas que Dios ha hecho, de ese libro te pueden sacar. Pero del libro de los justos, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién está inscrito en ese libro de los justos? ¿Cómo llegamos a ser justos? Romanos 5.1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos inscribirnos en ese libro de los justos? A través de nuestra doctrina fundamental, que es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuántos están inscritos en el libro de los justos? Yo estoy inscrito en el libro de los justos, hermano. El 22 de marzo del año 94, mi nombre fue inscrito en el libro de los justos. ¿Cómo se llama ese libro en el Nuevo Testamento? Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué se llama el libro de la vida del Cordero y el otro lado se llama el libro del justo? Porque la doctrina se termina en el Nuevo Testamento y se concluye que los justos son aquellos que son redimidos por la sangre de Jesús, la del Cordero. ¿Lo entiende? Por eso cambia el nombre o se le agrega el nombre, porque ya se reveló la verdad, toda la verdad. En el Antiguo Testamento, hermano, ellos no tienen idea lo de Jesucristo. ¿Sabe que los judíos hasta el día de hoy no tienen idea no aceptan a Jesús como su Salvador? No lo aceptan. Ellos no aceptan que Jesús es el Cordero y el Cristo. No lo aceptan. Ellos siguen con su Antiguo Testamento. Pero para nosotros ya fue revelado que el Cristo es Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. ¿Cierto? Amén. Entonces, depende de sus obras. Mira, aquí hay una cuestión importante que la tenemos que ver. Decía en el Apocalipsis 3 que los que no vencen serán borrados del libro de la vida. No lo dice, pero lo dice al revés, ¿cierto? Que los que vencen no serán borrados. Por lo tanto, los que no vencen serán borrados. Pero fíjate que aquí este libro es diferente. Porque este libro, en el primer libro de la vida, que está en Apocalipsis 3, dice, hay una condición, y esa condición tiene que ver con nuestra fuerza. El que vence o no vence. Pero aquí no depende nada de nosotros. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí viene una pregunta. Una persona que está inscrita en el libro de la vida del Cordero, ¿se va a marcar? ¿Va a adorar a la bestia? ¿Va a seguir al anticristo? Aunque quiera, no puede. Porque el Señor dice que no. ¿Se da cuenta la firmeza de esto, hermano? Entonces la Asamblea de Dios dice que como la Biblia dice que podemos ser borrados del libro de la vida, entonces la salvación no es segura. Y estamos hablando de gente muy inteligente y sabia. Yo los respeto harto. Yo conozco harto Asamblea de Dios, hermano, son gente muy espiritual y gente muy sabia. Yo digo, ¿cómo ellos no pueden ver esto? De que hay dos libros y de que la salvación depende por completo de Jesucristo.
Si dependiera un poquito de nosotros, ya la perderíamos. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, esto es un razonamiento lógico. Esto es un razonamiento lógico. Si la salvación dependiera, pero un 1%, un 0,001% de nosotros, en ese 0,001%, perdemos la salvación. La salvación no depende nada de nosotros. Depende solamente de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, en conclusión, un hijo de Dios jamás será borrado del libro de la vida del Cordero. Pero hay otro punto. Ya sabemos acerca del libro de la vida. Y ya concluimos que respecto a la doctrina del libro de la vida, nosotros no perdemos la salvación. Pero hay otro versículo que también lo usan mucho los pentecostales, donde se afirman con este versículo que la salvación se pierde. Vamos a ir a Mateo 24:10. Mateo 24:10. Mateo 24:10. ¿Usted sabe lo que es la hermenéutica? ¿Saben lo que es la hermenéutica? ¿Por qué algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa? ¿Por qué se agarran de esto? ¿Por qué un mismo versículo puede significar para una persona una cosa y puede significar otra cosa? Hermano, la Biblia dice lo que dice y punto. ¿Pero por qué un mismo versículo puede significar una cosa tan diferente entre una religión y otra religión? Y aquí entra la palabra hermenéutica. La hermenéutica, hermano, es la interpretación bíblica. Son reglas de interpretación bíblica. Es el estudio de las reglas para poder interpretar la Biblia. Si yo o cualquier persona toma un versículo y de ese versículo enseña algo ignorando todo lo demás, eso ya no es válido. La Biblia es un todo. El Señor todo lo da con un sentido. Un versículo no es doctrina, no es enseñanza. Un versículo puede ser tomado, torcido y enseñado mal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Mire, en Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes son los salvos? Ya lo enseñé. ¿Quiénes son los salvos? ¿A qué se refiere con los salvos? Son las personas que por haber recibido a Jesús tienen vida eterna, perdón de pecados, van al cielo, ¿ok? Pero aquí dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, de acuerdo a este puro versículo, ¿y qué pasa de acuerdo a este versículo con Cristo Jesús? De acuerdo a este versículo, ¿la salvación es por Cristo Jesús? No, po. No, po. Pucha que son. Ya. Dice el versículo 13. ¿Cómo ser salvo de acuerdo al versículo 13? ¿Cómo puedo ser salvo de acuerdo al versículo 13? Más el que, ¿qué dice? Persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros, yo les di un montón de versículos, les puedo dar un montón de versículos más que enseñan que la salvación es por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que pagó nuestros pecados. Amén. Pero de acuerdo a este versículo, ¿cómo la gente se puede salvar e ir al cielo? Perseverando. Y ahí se nos va todas las pailas de nuevo. O sea, ¿de qué estamos hablando, po? Se nos enseña una cosa y después usted nos muestra un versículo que dice otra cosa. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos la hermenéutica. ¿Y qué es lo que es la hermenéutica? Son reglas de interpretación bíblica. Y una de las cosas que usted tiene que aprender es que un versículo puede ser sacado de su contexto. La pregunta que tenemos que hacerlo ahora: este versículo 13, ¿en qué contexto está? ¿De qué está hablando Cristo? ¿Quién le preguntó? ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Qué se le preguntó? Entonces tenemos que ir al capítulo 24, el versículo 3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del... Ya, es decir,
que esto está en un contexto de un punto en la historia particular. No es siempre, aunque esto no, aunque yo te voy a explicar y le voy a mostrar que esto no significa lo que el versículo 3 está diciendo, ¿ok? ¿Cuál es el contexto del capítulo 24? Al Señor le piden las señales que habrá cuando sea el fin. Y en el versículo 10, hablando de la iglesia, dice, muchos tropezarán entonces. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Que te sacan la mugre? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Muchos tropezarán entonces. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la gente de la iglesia va a tropezar, es decir, se van a dar vuelta a la chaqueta. ¿Me entendieron eso? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿De acuerdo a esto? Si es que pasamos este tiempo, va a haber problemas. Las persecuciones que van a venir a la iglesia nos van a dividir. Y muchos tropezarán entonces. Es decir, muchos ya no, esto no es para mí, no, él está equivocado, no, yo no voy a seguir esta cuestión, no, este es un loco. Van a tropezar. ¿En qué? En la doctrina. Ya no, van a mostrar que realmente nunca creyeron, hermano. Hermano, tú nunca sabes quién está aquí. Tú no sabes realmente ni con quién duermes, hermano. Una persona puede saber, hermano, yo he visto esto muchas veces. Las iglesias evangélicas pentecostales se ven muy espirituales, hermano, muy espirituales. Y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, hermano. Y hablan de una forma espiritual, y se visten de una manera espiritual, y son las mismas viejas que después suben y bajan a grabar a toda la gente en su casa, hermano. Son los mismos que dicen, si un pecadito, no da lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere con que muchos tropezarán? Hermano, solo Dios sabe realmente quién es salvo aquí y quién no es salvo. Mire, yo pregunto en esta noche, levante la mano todos los salvos. Yo levanto mi mano. ¿Acaso porque levantaste la mano significa que soy salvo? ¿Eso significa que eres salvo? Dice, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe otra cosa que va a pasar en ese tiempo, hermano? Que también está pasando ahora. Por ejemplo, las asambleas de Dios dicen que no hay seguridad de salvación. Que la salvación no es segura. Qué pobre gente, hermano. Yo no quiero ir a una iglesia así. Con razón le dicen a los presos que tienen que portarse bien o si no se van a ir al infierno, por hermano. ¿Se acuerdan lo que les enseñaba otro día? Con razón les dicen eso, por hermano. Es una forma que tienen ellos para tener la iglesia bajo control. Yo no quiero tenerlos bajo control porque los voy a tener todo el tiempo asustados de que se van a ir al infierno, hermano. Yo prefiero decir lo que la Biblia dice. Hermano mío, el que tiene a Cristo y se ha arrepentido, se va al cielo. Amén. Y usted tiene que tener seguridad de eso. Pero otros no dicen eso, y son varios. Hermano, los adventistas no tienen seguridad de salvación. Ellos, si no se bautizan, no son salvos. O sea, no sirve solamente que una persona reciba a Cristo como su Salvador y se arrepienta, tiene que bautizarse. La pregunta mía, ¿y dónde está el ladrón que estaba en la cruz? ¿Y dónde está el ladrón que le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Dónde está él? No se bautizó, por hermano. Mala suerte. Qué pena. No te alcanzaste a bautizar, le dijo Cristo, la embarraste. Po. ¿Qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay muchas religiones cristianas que dicen creer en Cristo, pero el Cristo de ellos no lo salva. Ellos tienen que ponerle su cosecha, como las asambleas de Dios. Yo leí una declaración de la Asamblea de Dios que dice claramente que si una persona no tiene una vida espiritual apegada a Cristo, no es salvo. Chuta, ¿cuántos de aquí están sonados? ¿Cuántos de aquí están sonados, hermano? O sea, ¿hay que ser un monje Shaolin para irse al cielo? Dígame, entonces hay que ser un monje Shaolin y estar totalmente consagrado. Solo los consagrados se pueden ir al cielo. Qué bueno que el Señor no es así, ¿cierto? Y que Él es Dios y es todo poderoso y misericordioso. Entonces,
este versículo que dice, más el que persevera hasta el fin será salvo, está en un contexto. Y vamos a ver que no significa lo que aparentemente dice el versículo, porque dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Cuál es la situación? Dice que muchos tropezarán, que se entregarán unos a otros, que se aborrecerán. Entonces, aquí es donde tienen que darse cuenta que todo esto está entre nosotros mismos, es un contexto de iglesia, está hablando de la iglesia. A nosotros nos va a pasar todo esto, hermano, que unos tropezarán, nos vamos a aborrecer, nos vamos a pelear, hermano, pero ¿cómo saber quiénes son los verdaderos? Porque esa es la pregunta. Va a pasar. Mire, cuando a usted lo quieran matar, cuando el anticristo lo quiera marcar, cuando usted no pueda ni comprar ni vender, porque si no tiene la marca de la bestia, usted no va a poder comprar y vender. Entonces le vengan todas las dudas y usted vea su bolsillo y usted vea a sus hijos, ahí se va a ver la verdad. La persecución es la que va a mostrar el corazón de las personas. ¿Qué está dispuesto usted a perder por el Señor? Entonces esto está en un contexto de iglesia. Ustedes podrán decir que nadie, ya sabemos que ninguno de nosotros va a ser borrado del libro de la vida, ¿cierto? Pero la pregunta que tenemos que hacernos respecto a unir las dos cosas. Hablamos de que hay gente que va a ser borrada del libro de la vida, ya estudiamos eso, ya sabemos que se trata de otro libro. Pero ahora cuando dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todos los de la iglesia están inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿No se supone que todos los que estamos aquí somos creyentes? ¿Amén? Yo no diría amén. Yo no digo amén. ¿Qué te hace creyente? ¿Qué te hace creyente? Mira, tú puedes decir que crees. Tú puedes confesar a Jesucristo. Pastor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Yo he confesado que Jesús es salvo. Mira, tú puedes confesar que Jesús es tu Salvador. Tú puedes aprender de la Biblia, tú incluso puedes permanecer. ¿Y eso te hace salvo? ¿Solo eso te hace salvo, hermano? Pero finalmente, ¿qué es lo que mostrará la verdad en ese tiempo? O sea, cuando llegue ese tiempo, que espero que no nos llegue a nosotros o nos va a llegar a nosotros, cuando llegue ese tiempo, usted me va a decir, pastor, yo llevo años en la iglesia, yo he confesado a Cristo, yo creo en el Señor. O sea, por todas esas cosas, ¿significa, hermano, de que usted es salvo? ¿Qué finalmente va a mostrar la salvación de cada uno, hermano? El fruto. El fruto, hermano. Porque lo que muestra el versículo es que en ese tiempo de persecuciones y traiciones, los salvos, los verdaderos salvos, lograrán permanecer. No está diciendo el versículo que los que perseveren serán salvos. Cuando leemos todo el contexto, nos damos cuenta que lo que está diciendo es que los que logren perseverar demostrarán que eran salvos. ¿No entendió? Yo sé que es medio enredado, hermano. Yo sé que es medio enredado, hermano, porque aquí hay gente nueva que si es que ha leído la Biblia alguna vez. Pero uno a medida que va avanzando, uno lo puede entender, hermano. Y lo tiene que aceptar. ¿Bien? Entonces, entramos a otro tema. Aquellas personas que estuvieron en la iglesia, pero no pudieron afirmarse, gente no salva, no arrepentida, ¿qué va a pasar con ellos? Esos serán borrados del libro de la vida, porque nunca fueron salvos. Por lo mismo, no pudieron perseverar. Porque solamente los salvos van a poder perseverar en ese tiempo y guardar su fe. ¿Amén? ¿Lo están entendiendo? Más enredado que plato de tallarines, ¿cierto? Mire, 2 de Pedro 2 lo dice muy bien. Este pasaje está hablando de la iglesia. 2 de Pedro capítulo 2 está hablando de la iglesia. Y la pregunta es, ¿salvo o no salvo? ¿Qué pasa con los salvos?
¿Y qué va a pasar con los que están entre medio de nosotros, pero no son salvos? A ver, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que no es salvo? ¿Y lleva tiempo con nosotros y no es salvo? Es difícil que alguien conteste esta pregunta. Es súper difícil. Usted puede decir, no, pastor, yo soy salvo. Bueno, yo no estoy aquí para poner en duda tu salvación, hermano. Pero tú debieras revisarte, porque mira, 2 de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? El Señor aquí está afirmando algo. Aquí Dios está afirmando algo. ¿Qué hace el Señor con nosotros, con los piadosos, con los justos, con los salvos? Él sabe qué, librarnos de tentación. Amén. Pero mira lo que dice ahora. Y reservar a los injustos, los que no son justos, los que no son salvos, para ser castigados en el día del juicio. Usted me puede decir, pastor, pero ahí no está hablando de todos los de la iglesia. Y yo le voy a demostrar que sí. Aquí en este pasaje, el Señor está haciendo la división dentro de una iglesia, entre los que son y no son. Parece que todos son salvos. Pero vamos a ver que dentro de la iglesia hay gente que puede llevar mucho tiempo y no ser salvos. Mire, ¿cómo son? Dice, versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Hay gente así aquí en la iglesia? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, no son espirituales, andan en la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Es decir, en sus vidas hay puras pasiones, hermano. Puras pasiones. Ustedes están sentaditos aquí, hermano, pero solo Dios sabe y ustedes saben lo que hacen en sus casas o en donde estén. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Andan. No está hablando de personas que caen, hermano. No está hablando de personas que de repente caen y pecan, hermano. Todos caemos y pecamos, por eso dice que debemos confesar nuestros pecados. Aquí está hablando de las personas que andan. Están aquí con nosotros, pero a pesar de que están aquí con nosotros, tienen una vida de pecado, hermano. Dice que andan en concupiscencia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. Son atrevidos y contumaces. No son respondones. Son contenciosos. Son atrevidos. No respetan la autoridad. Contumaces, están siempre respondiendo, están siempre peleando. No temen decir mal de las potestades superiores. ¿Usted sabe cuánta gente ha estado en medio de nosotros y ahora andan afuera diciendo que yo soy lo peor, hermano? Dice, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Cómo son estas personas que están aquí en la iglesia con nosotros? Quieren puro pasarlo bien. Quieren andar en deleites cada día. Por eso yo soy enemigo de los asados y de los amigos y todas esas cuestiones, hermano. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para eso. O sea, lo que tú vivías en el mundo, que tenías tus amigos, tenías tus borracheras y tenías tu asado y todas estas cuestiones, ¿ahora querés vivirlo acá? ¿Ahora querés tenerlo acá? No, por hermano. Porque una cosa va a llevar a la otra. Usted me creería que hay hermanos que han estado muy cerca mío, que se fueron por este camino, se juntaban después para hacer su asadito y terminaron curados, hermano. Y terminaron curados. Usted no tiene idea de quién puede estar aquí, hermano. Usted no sabe quién está aquí. Tenga cuidado con eso, hermano. Dice, acuérdense que estamos tratando de ver el tema de si la salvación es segura o no es segura. Y ya vimos que el libro de la vida, del cual las personas pueden ser borradas, se refiere al libro de los vivientes, que es el libro donde están todas las cosas escritas que Dios hizo. Pero del libro de la vida del Cordero, de ese no te puede sacar nadie. Amén. Pero ¿quiénes son esas personas?
de acuerdo a Mateo 24. Dice el versículo 13 siguiendo: estos son, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Hermano, yo no ando preocupado de eso, hermano. Yo no le estoy mirando el ojo a nadie, hermano. Esto es algo personal. Pero puede que haya gente aquí así, que entra a la iglesia para puro andar sapeando a las mujeres o a los hombres. ¿Puede ser o no? Pero claro que sí, por hermano. Pero obvio que sí, por hermano. ¿Cómo son estas personas que están dentro de la iglesia? Son personas que, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Wow. Son codiciosos. Son carnales. No son espirituales, hermano. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Atención. La pregunta que estábamos diciendo, ¿está hablando de hijos de Dios o no? Usted puede decir, no, pastor, está hablando de los del mundo y de los de la iglesia. No, hermano mío, está hablando de la iglesia. Los dos en la iglesia. El justo y el injusto, los dos en la iglesia. Porque aquí comienza a decir, han dejado el camino recto. ¿Quiénes son estos? Los que han dejado el camino recto. No les gusta la santidad, no les gusta escuchar la palabra, se aburren aquí. No les gusta esto, hermano. Vienen a puro hinchar, hermano. Son personas que quieren aquí buscar pareja, son personas que se andan riendo con todo el mundo, son personas que tienen los ojos llenos de adulterio, son personas que en sus vidas privadas tienen mucha inmundicia, hermano. ¿Sabe lo que es la inmundicia o no? Todas las cuestiones sexuales, hermano. Todas las cuestiones sexuales, hermano. Todo lo que en el mundo sexualmente se hacía, hermano. Esas son las inmundicias, hermano. Dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, hermano. ¿Que no son estos? Son los que andan tratando de traer el mundo a la iglesia. Son esas personas que no tienen a Cristo, hermano, no son salvos. Y les gusta todo lo que es carnal. Y les gustan las reuniones de amigos, y les gusta, hermano, por eso siempre yo he estado en contra de los grupos en la iglesia, hermano. Yo no vengo a una iglesia a tener amigos o grupos, son todos mis hermanos. Amén. La pregunta primera es, ¿la salvación se pierde? La Asamblea de Dios dicen que sí. Su argumento no es válido, porque el argumento de ellos es que una persona para estar eternamente con Dios tiene que tener una vida apegada a Cristo y además puede ser borrado del libro de la vida. La condición para ser hijo de Dios no es tener una vida apegada a Cristo. La condición para ser salvo es creer que Cristo murió por mis pecados y también de que yo me arrepentí de mis pecados. Entonces voy a ser inscrito en el libro de la vida y nunca más voy a ser borrado. Pero ¿qué pasa si una persona estando aquí nunca se arrepintió, hermano? Nunca se ha arrepentido. ¿Es posible que una persona que nunca se haya arrepentido igual crea en Jesús? ¿Es posible? Sí, sí. Y ese es el punto. No porque andamos con una Biblia en la mano, no porque sabemos algunos versículos, no porque le ayudé a la abuelita a cruzar la calle, hermano, no porque llevo 20 años en la iglesia, significa que soy salvo. Eso no habla de salvación. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí llegamos al punto. Versículo 20. La pregunta que dijimos respecto a estos versículos, ¿está hablando de la iglesia o de gente del mundo y de la iglesia? No, está hablando siempre de la iglesia. Porque dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
¡Wow! ¿Quiénes son estas personas? Son personas que escaparon del mundo, creyeron en Jesús, caminaron con nosotros, pero luego dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Me están entendiendo, no? ¿Hay gente perdida en este momento? Yo creo que sí, tiene que haber gente muy perdida. ¿Se da cuenta de quién está hablando? Está hablando de personas que recibieron el conocimiento del Señor, recibieron el Evangelio, dijeron que sí, pero volvieron a la carne, volvieron a su porquería de vida que tenían antes. Lo que hacían afuera ahora lo están haciendo en la iglesia. Tienen los ojos llenos de adulterio, hermano. Les gustan los deleites nomás, no les gustan las cosas espirituales. ¿Y qué le pasa a esta gente? Esta gente, dice el versículo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, estos son a los que se refieren nuestros dos pasajes polémicos, los que son borrados del libro de la vida donde están todos, y los que no van a perseverar. ¿Usted cree que esta gente que está en medio de nosotros, yo no sé quién es, yo no sé quién puede ser? Bueno, el pastor siempre sabe, hermano, porque el pastor conoce su rebaño, ¿cierto? Pero yo no ando peleando con ustedes. Yo quiero que todos sean de Cristo, amén. Pero usted cree que estas personas que están en medio de nosotros, que parecen cristianos, que han confesado a Cristo, que han dado algunos frutos, pero les gusta la carne, les gusta toda esta cuestión del mundo, les gusta el mundo, ¿usted cree que cuando venga la persecución, ustedes creen que estos nos van a estar a favor de nosotros? Esos van a ser los que nos van a entregar a nosotros, los que nos van a aborrecer. Esos son los que van a decir, no, están equivocados, no sigan a ese hombre, va a decir. ¿Sí o no? Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Amén. Estos son a los que se refieren nuestros dos pasajes polémicos. Estos son los que finalmente no tuvieron una fe que vence porque jamás se arrepintieron. Hay que arrepentirse, hermano. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pastor, pero los versículos dicen que el que cree en Cristo, sí, pero los versículos se ven en su totalidad con la Biblia, contexto. Hay que arrepentirse. Si no se arrepiente, no se salva. No basta con solamente decir yo creo en Cristo, porque la Biblia dice bien claramente en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, si alguien dice que cree, qué bueno, pero ¿está ahí arrepentido? Yo conozco mi iglesia, hermano, y yo puedo decir esto: mira, aquí hay mucha gente que trabaja duro por el Señor, hermano. Duro, hermano, se han negado, han cambiado su forma de hablar, han cambiado sus pensamientos, sus metas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Yo podré dudar de su salvación. Pero hay personas que no hacen nada, que no tienen ni un fruto, hermano. Solamente a su vida le metieron la iglesia, pero siguen pensando lo mismo, siguen hablando con las mismas personas, siguen haciendo la misma vida, siguen hablando de la misma forma, pero vienen a la iglesia. Eso no es ser salvo. Eso no es ser salvo. Entonces, cuando la Asamblea de Dios tiene este pensamiento, no creemos en la seguridad de salvación, porque en nuestra iglesia hay personas que han caminado con nosotros, pero después se han ido y se han perdido en el alcohol, la droga, en el adulterio, y se perdieron. Entonces llegamos a la conclusión que la salvación se pierde. No, está mal eso. Van por el camino equivocado. No voy a mezclar la salvación con esas personas. Esas personas nunca fueron salvas. Nunca se arrepintieron de sus pecados. Hermanos, ¿cuántos de aquí, cuando recibieron a Cristo, sus vidas cambiaron, dejaron los vicios, dejaron todo, hermano? Ni siquiera un cigarro en la boca. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Por qué hay personas que no pueden con eso?
Hermano, debiéramos todos abrir nuestros ojos en este momento. Yo como pastor de la iglesia, yo siempre estoy viendo lo mismo. Hay personas que cuando han recibido a Jesús tienen un cambio extraordinario, hermano, extraordinario. Iban por un camino, su vida era eso eran sus amigos, su familia y todo. Y de repente reciben a Cristo. Ahora la iglesia en mi vida, estoy aprendiendo la Biblia, como me la estoy comiendo la Biblia, hermano, y quiero santificar mi vida, yo quiero trabajar por la iglesia, y yo necesito aprender más. Y dejaron todos sus pecados, y dejaron toda su vicio, hermano. Es tan simple. Pero hay personas que son tan ciegas que no pueden ver eso. No pueden ver eso. ¿Sabe que ni las ovejas ven eso? Ni ustedes pueden ver eso. Ustedes están hablando entre ustedes, tienen amigos aquí entre ustedes y no tienen idea que están hablando con un demonio, hermano. Porque si una persona no tiene a Cristo, ¿qué es lo que tiene? Por sus frutos los conoceréis. Es que son muchos, po. O sea, ¿cuántos ex drogadictos tengo aquí que de una, chao, levanten su mano? De una, hermano. No fue una cuestión de una terapia, no fue una cuestión de una terapia, no fue una cuestión, no, de una. ¿Y eso no es una evidencia de que son salvos? El carnal no puede, hermano. El carnal no puede. ¿Cierto? Amén. Mire, finalmente tenemos que decir esto. Yo dije que esta cuestión iba a ser larga. ¿Pero están aprendiendo o no? ¿O ya no están aprendiendo? ¿Sabe cuánto dura las clases en la universidad, hermano? ¿Sabe? A veces, hermano, estábamos 4 horas metidos en una clase, hermano. Y los profes eran súper fome, hermano. Yo creo que no soy tan fome, ¿sí? Yo les pego la retapa. Y ustedes saltan al tiro. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cierto? No, hermano. No, mira, no llevamos ni 2 horas. No llevamos más. No llevamos, ¿cuánto? Eso. Conclusión. ¿La seguridad que ofrece Cristo es segura? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces partamos de la base que la salvación la logró Jesucristo por todos nosotros y que la salvación es por Él. Es por Él. Él pagó, nadie más. Él pagó, nadie más, hermano. Mire, yo creo que el tema es quién realmente está arrepentido y no si la salvación que ofrece Cristo es segura. ¿Cómo se salva un hombre? Solo a través de Jesús. Isaías 53, famoso Isaías 53. ¿Ustedes creen que estoy terminando? Yo no estoy terminando por si acaso, ¿eh? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. La salvación es por Cristo, por lo tanto es segura. No es por nosotros. No es por nosotros. No es porque seamos más o menos santos. Si queremos tratar el tema de aquellos que se pierden, hermano, ellos nunca fueron salvos. Ese es otro tema, pero la salvación que Cristo ofrece es segura. ¿Entienden la diferencia que estoy haciendo, cierto? Mira, el versículo 6, el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo, ¿a quién? A muchos.
y llevará las iniquidades de ellos, hermano. Para ver si la salvación que ofrece Jesús es segura, debemos preguntarnos solamente una cosa: ¿hay alguna participación nuestra en la obra redentora del Señor? ¿Acaso nosotros hicimos algo para ganar la salvación o para no ser condenados? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, cuando las religiones se plantean que ellos pueden ganar su salvación, es absurdo. Porque el ser humano está destituido, imposibilitado, sin ninguna opción personal de alcanzar la gloria de Dios, de estar en la presencia de Dios. No existe nada que un hombre pueda hacer por sí mismo para llegar al cielo. La obra de Cristo en la cruz es la que justifica al hombre, la que cancela nuestros pecados. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Las asambleas de Dios dicen: no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz, yo también necesito hacer algo. Y Pablo está diciendo aquí: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Lo entienden? Pablo está diciendo: no me voy al cielo por nada de lo que yo hago, es solo por Él. Amén. Romanos 3:23 nuevamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, este versículo es clave. Siendo justificados como gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué es lo que es algo gratis? ¿Se hace algo? Es algo, ¿qué es algo gratis? Es algo por lo cual no se paga, es un regalo, es una dádiva. La salvación es un regalo, por lo tanto, ¿cómo yo puedo perderla si yo no la gané? Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, la Asamblea de Dios dice: no, es imposible que la salvación sea segura, también depende de mí. Ya, si depende de mí, y yo cuando llegue al cielo, el Señor me pregunte: ¿por qué soy salvo? Yo le voy a decir: bueno, porque me porté bien, po. Te va a mandar la media PLR, hermano. Porque la salvación depende solo por Él y la gloria solo por Él. Amén. Amén. ¿Están aprendiendo, no? ¿Pueden defender la doctrina? Con todo lo que les enseño, ¿pueden defender la doctrina, hermano? Miren, Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto, hermano, si alguien no lo... Asambleas de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos mensos, hermano? ¿Sabe, hermano mío, que si ellos afirman que la salvación no es solo por Jesús, toda esa gente se va a ir al infierno? Porque el Señor no va a admitir que alguien venga al cielo y le diga: Cristo es mi Salvador, y yo también. El Señor no lo va a permitir. Y las asambleas de Dios están diciendo, han declarado que una persona es salva no solamente por Cristo, sino también por su conducta. Entonces esa gente no es salva, hermano. Ay, pero pastor, Dios sabe que ellos están equivocados. Sí, pues Dios lo sabe, pues. ¿Y tú crees que Dios va a dejar a su hijo a un lado y te va a dejar pasar porque tenía una doctrina diferente? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mire, Tito 3:5, ya se lo dije: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra seguridad, hermano? Romanos 8:1. Ya usted es tan seco el cerebro, hermano, ¿no?
Si es que me pueden decir algún versículo que yo les he dicho, hermano. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que guardan su testimonio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que son más espirituales en la iglesia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y para qué quería agregarle más? Oye, si esta cuestión es un regalo, hermano, es el mejor regalo que nos puedan dar. Amén. ¿Por qué alguien le quiere agregar algo? Porque a los hombres les gusta tener el poder y el control, por hermano. Entonces a la gente la tienen asustada, por hermano. Por eso los católicos crearon su purgatorio, hermano. Porque esa era la forma de controlar a la población, hermano. Para que ellos supieran que la iglesia era la autoridad. Hermano, el que cree, cree. Y el que no, que se haga la punta del cerro, hermano. No me interesa tener gente aquí que no crea. No quiero llenar la iglesia de inconversos. Quiero que en mi iglesia hayan salvos, hermano. Y si alguien no se conforma a lo que enseñamos, no le voy a crear un purgatorio, por hermano. Pórtate mal, total, después oramos por ti para que pases al cielo. Te vayas al purgatorio y después pasas al cielo. No te preocupes, pero suelta el billete. No puede ser, por hermano, ¿o no? Amén. Mire, estoy terminando. No, es mentira, me puse Jorge para mis cosas. Juan 6:37, estoy dando los versículos que dicen que la salvación es segura. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho. Es una promesa. Es una promesa. No depende de nosotros, depende de Él. Y Él dice que no le echa fuera. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿La salvación es segura? Sí. 2 Timoteo 1:12. Pablo dijo esto, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, palabra clave, seguro, seguridad de salvación, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La salvación es segura. Romanos 8:38, hermano. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro. Estoy seguro. ¿Están aprendiendo, no? ¿Cuántos se quieren ir ya? Ah, me van a estar la mano seguro. ¿Están mirando el reloj? Sí, lo estoy mirando. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? ¿Hay algún pasaje que dice que los salvos no pecaremos más? ¿Hay algún versículo que dice que los salvos no pecaremos más? Hermano, levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que no ha pecado más? Para hacerle un monumento y prenderle vela. ¿Hay algún versículo que dice que los salvos no pecarán más? Lo que la Biblia enseña no es que nosotros no vamos a pecar más. Lo que la Biblia enseña es que no vamos a practicar el pecado. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, yo estoy luchando ahora contra usted, ¿eh? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ya que las asambleas de Dios piensan que la salvación se pierde cuando pecamos, entonces, ¿quién va al cielo si todos pecamos? Yo le preguntaría a las asambleas de Dios esta noche, ¿ustedes tienen a alguien que nunca haya pecado después que recibió a Cristo? ¿Ustedes tienen a alguien? Y entonces ellos me van a decir, pero pastor, me van a decir, ¿y qué pasa con esa gente que se fue al mundo y se perdió y las hizo todas y no pueden parar? Nunca fueron salvos, pues, mi amigo. Son esos perros que vuelven a su vómito.
Son esos cerdos que vuelven a su pantano, a su chiquero. La Biblia tiene otra explicación para esas personas. Pero lo que Cristo hizo en la cruz es seguro. Amén. Ahora sí, pónganse de pie. ¿Entendieron algo? Entonces cuando ahora les digan a ustedes, pero la Biblia dice que podemos ser borrados del libro de la vida, ustedes dicen, pero hay 2 libros. Así no se contesta, hermano. Se pesca a la persona y se dice, mire, venga para acá, venga para acá. ¿Que estudiamos juntos? Venga, mire lo que dice la Biblia aquí, mire lo que dice la Biblia acá, mire lo que dice aquí. ¿Entiende? Así se enseña, hermano. Pero decir palabras, cualquiera las dice. Damos gracias a Dios porque tenemos una salvación segura en Cristo Jesús. Él sí murió por nosotros, pagó nuestros pecados y vamos al cielo solo porque Él lo hizo gratuitamente. Algo gratis es gratis. Yo no tengo que hacer ni pagar nada por eso. Oremos. Padre Santo, gracias Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, gracias, gracias Dios. Señor, cuando estudiamos estas cosas nos sentimos tan indignos, Señor. Tan indignos, Padre. El hombre siempre quiere ganar las cosas. Aquí no hay ningún caso. No podemos ganar por ningún caso la salvación. Solamente creer que usted murió por nosotros y que es gratis y estar eternamente agradecidos contigo. Transformarnos en tus siervos, no solamente en tus hijos, en tus siervos. Porque usted pagó. Ayúdanos Dios a vivir una vida santa. Porque usted pagó, Señor. Ayúdanos Dios a trabajar para ti. Usted merece más, Señor. Gracias por tanto amor derramado en esa cruz, Señor mío. Ruego por nuestros familiares, Señor. Aquellos que no entienden esta verdad, Señor. Tenga misericordia. Ábrales el entendimiento. Usted puede hacerlo, Dios. Así como tuvo misericordia de nosotros, podría tener misericordia de nuestros familiares. Para que ellos también reciban a Jesús como Salvador. ¿Cuántos se van a ir al infierno habiendo confesado el nombre de Jesús? Qué triste y qué pena, Señor. Qué pena, Dios. Son los que jamás se arrepintieron de corazón. Son esos que siempre quisieron hacer su voluntad. Son esas personas que no se sosegaron, Señor, sino que quieren tener las dos cosas. Quieren tener salvación y no quieren perder su vida mundana. Y tú claramente dices, Señor, claramente dices que a los tibios tú los vomitarás de tu boca. Señor Santo, le pido, Dios, en el nombre de Jesús, que esta doctrina quede clavada en nuestros corazones, señores, y que aquí haya muchos maestros que puedan enseñar esta verdad. Yo no soy el mejor maestro, yo me enredo solo, Señor, pero Dios lo tengo clarito, Padre, lo tengo clarito, Padre. A veces me es difícil expresarme y decir las cosas, porque me desespero, me pongo ansioso. Pero yo sé que con lo que hoy día pasamos, Señor, muchos podrían ya decir que la salvación es eterna, que no la vamos a perder por ningún motivo, porque estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, Señor. Gracias, Señor. Gracias por pagar nuestros pecados. Le pido todo esto por Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, recogemos la ofrenda. Y así mismo, hermano, necesito atención, los hermanos hermano, corta nomás la transmisión, que Dios bendiga a los que están en su casa. Estoy ni ahí con los que no están.